Bueno, voy a invitar a pasar al escenario a Adrián Jutzik, Senior Manager Cybersecurity en Telecom. Adrián, bienvenido, ¿cómo va? A Fernando Montes, Regional Director en Fortinet. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? A Camilo Suárez, Head de Sistemas y Tecnología en OnCity. ¿Qué tal? Bienvenidos. Y para finalizar a Diego Terre, líder de ciberseguridad en Sancor. ¿Cómo va? Todos matan la luz. Bueno, muchas gracias. Es cierto lo de las luces. Sí. Te matan. Me estoy quedando ciego. Pero bueno, gracias por venir a nuestra casa a compartir este Summit otra vez más. Digo, contentos de recibirlos. Y al panel acá que me acompaña para hablar de algo que a los cuatro nos apasiona, ¿no? Que es la ciberseguridad. Para que sea de lujo, están ellos. Así que la idea es poder charlar un poco sobre este tema que acompaña, y como lo dijo Roberto, lo dijo Julio y todos los paneles anteriores, es fundamental para todo lo que querramos hacer. Con AI, sin AI, Machine Learning, inteligencia artificial en todas sus formas, y con la computación tradicional que sigue existiendo, ¿no? Digo, Internet, todo eso no se va a morir, sino que es fundamento para que lo otro funcione también. Así que bueno, quería empezar pidiéndole a Fernando que nos comparta. Él viene de Fortinet, y Fortinet todos los años lanza un reporte sobre las amenazas y cómo es el estado de la ciberseguridad a nivel global en base a sus investigaciones. Y quería un poco ese marco para que podamos continuar hablando después sobre ciberseguridad, entendiendo dónde estamos parados hoy. De acuerdo. Muchas gracias, Adri. Gracias también a Telecom por invitarnos en este evento y enhorabuena por la convocatoria. Excelente. Bueno, lo primero, en este reporte, lo importante es conocer para protegernos. Entonces, el reporte completo lo van a poder ver en el stand de Fortinet. Les invito a que lo visiten si tienen unos minutitos. Pero básicamente, ¿qué dice este reporte de las tendencias o predicciones de ciberamenazas para este año y el año que viene? El resumen simple sería inteligencia artificial. Todo bien, pero inteligencia artificial ¿utilizada para qué? Yo les voy a extraer 3 ejemplos. La inteligencia artificial está siendo utilizada, punto número 1, para que los mails de phishing cada día sean más asertivos. Incluso ya no tienen faltas de ortografía y además hacen la impersonación de una persona de la empresa. Punto número 2. La inteligencia artificial también es utilizada para desbloquear password. Ya las password hay que tener cuidado y pensamos que son seguras, pero posiblemente no lo sean. Y el punto número 3 también está siendo utilizada para todo el famoso deepfake. Ahora, todos estos 3 puntos que he destacado, ¿cuál es el vector de entrada? El vector de entrada es el usuario. Por eso es importante proteger al usuario y sobre todo aquellas empresas que tienen esquemas de trabajo híbrido, es importante que protejan al usuario. Creo que la gran mayoría tendrán algún esquema de trabajo híbrido y mis compañeros también. Entonces, ¿cómo proteger al usuario? Una arquitectura con 3 etapas. La primera etapa, una arquitectura de Zero Trust, en la cual el usuario es, entre comillas, no confiable y cada vez que quiere acceder, le damos acceso solamente a las aplicaciones que necesita acceder. Punto número 2, si además el usuario necesita tener una buena experiencia dentro y fuera de la oficina, entonces lo que necesita es una arquitectura tipo SASE, que va a tener la misma experiencia dentro y fuera y además buena conectividad hacia las aplicaciones SASE de la nube. Y el último, y no menos importante, los datos que manejan esos usuarios no pueden ser exfiltrados, ¿de acuerdo? Y eso cada día está mucho más estricto en prácticamente todos los países. Implementar dentro del usuario mecanismos de data loss prevention para que esos datos sean transferidos de manera segura. Eso sería un poquito la primera recomendación antes de pasar a hablar de otros tópicos. Muy bien. Bueno, entendiendo esas recomendaciones y ese estado, al que le voy a agregar un dato más, ¿no? Digo, lo del phishing cada vez se hace más difícil porque se usa inteligencia artificial para hacerlo. Digo, todo lo que uno buscaba como reglas para decir esto es un phishing o es spam ya se hace más difícil. Las deepfakes las vemos en todas las elecciones habidas y por haber en cualquier parte del mundo. Antes pasaba por ahí más en los países del norte, hoy se ve también acá en Argentina, nos pasó en las últimas elecciones. Y ya encontraron, o ya está disponible, ya se está usando, el primer malware hecho con inteligencia artificial y usando inteligencia artificial para generar el ataque. Lo cual ya nos dice cómo esto está escalando. Cuando
Mariela y Fabi en sus distintos paneles contaban de cómo esto acelera. Desde el punto de vista de la ciberseguridad hay que entender que esto no es exclusivo para nosotros en nuestras empresas. El atacante también tiene estas herramientas disponibles y las usa. Tiene budget, tiene tiempo y tiene las herramientas para poder usar inteligencia artificial o todo lo que la tecnología le dé para generar ataques y monetizar su ataque con nosotros. Por lo tanto, es importante tener áreas de ciberseguridad en las organizaciones, que son el frente de batalla ante eso, ¿no? Digamos, el contexto en el que nos movemos es, che, nos están atacando por algún lado o nos podrían estar atacando. ¿Cómo lo ven en sus respectivas empresas, Camilo y Diego, ¿no? Digo, ¿cómo ven desde sus roles de CISOs o que tienen la responsabilidad por ciberseguridad, además de otras cosas? ¿Quién quiere empezar? El que quiera, ¿eh? No, bueno, es una charla. Bueno, en principio, ¿cómo lo vemos en Sancor Salud? Como una responsabilidad enorme. Estamos conviviendo todo el tiempo con estas amenazas. Como decía Fernando, los ataques cada vez son más sofisticados, aprovechan la inteligencia artificial, se potencian con la inteligencia artificial. Ya no hablamos solo de identificar incidentes, detectar incidentes, evitarlos, proteger sistemas o los activos de la compañía. En realidad, buscamos o tratamos de garantizar la confianza y la continuidad de los procesos de negocio críticos todo el tiempo. Eso es lo que más le importa a Sancor Salud y es por eso que hay algo blando, pero que es muy importante. Tenemos el acompañamiento de todos los directores y eso no es menor. Cuando la alta dirección te acompaña, permite que las iniciativas penetren en la organización, a lo largo, a lo alto y a lo ancho. Y eso no es menor. A través de eso pusimos en marcha un plan para generar conciencia ejecutiva, para que se empiece a hablar en las mesas de negocio de seguridad. Esto no solo agilizó la construcción de acuerdos, también ayudó mucho a acelerar la implementación de algunas iniciativas, de algunas políticas, de algunas medidas de seguridad que antes quizás hubieran tenido un poquito más de resistencia. Y algún comentario más, y ya le cedo la palabra a Camilo, es que esto excede a los equipos técnicos. Es una responsabilidad compartida en toda la organización. No hay nadie exento, todos estamos expuestos. Desde el médico que manipula una historia clínica hasta el director que toma decisiones estratégicas y de negocio. Y ahí es clave generar una cultura organizacional en donde todas las personas entiendan cuál es su rol a la hora de proteger la información y los procesos de la compañía. En nuestro caso, hacemos fuerte énfasis en un roadmap de sensibilización institucional, que es un programa continuo de formación y que lo que busca es que los colaboradores, lejos de ser el eslabón menos formado, sean nuestra primera línea de defensa, que tengan más y mejores herramientas a la hora de detectar y responder ante una amenaza. Bueno, hoy hacemos fuerte énfasis en la sensibilización del usuario porque si es algo que tienen en común todas las situaciones son el usuario. Son un punto de entrada actual y sigue siendo vigente. Nosotros solemos decir, cuando presentamos la ciberseguridad, que el perímetro se mudó, ¿no? Antes el perímetro era una cosa dura en la infraestructura que decíamos, bueno, acá estamos, ¿no? El firewall es el que nos protege, por decir alguna cosa. Hoy el firewall es un commodity en el networking y al final del día hoy nuestro perímetro es el usuario. El usuario quiere trabajar y ahora, Camilo, te doy la entrada con esto, ¿no? Nuestros usuarios quieren trabajar desde cualquier lugar, en cualquier horario y con cualquier dispositivo, ¿no? Por las distintas razones que le podamos poner, esto de que se trabaja de 9 a 18 o que se trabaja en un edificio particular, incluso en las vacaciones, ya son paradigmas que no están más, con lo cual ya pensar en eso como amenazas o disrupciones no se puede tener. Y vos que tenés aparte en tu responsabilidad la infraestructura, ¿no? Digo, aparte de la ciberseguridad, ¿cómo lo ves esto desde las empresas que tienen, ¿no? Un poco como lo planteaba Diego y como venimos charlando, ¿no? Los desafíos, a ver, en mi visión estratégica la ciberseguridad está primero.
Desde el día que empecé en la empresa, seguridad, me junté con el gerente de ciberseguridad y empezamos a trabajar en un plan. Y la concientización, lo que decía Diego, los accionistas de las empresas que gestiono tienen mucha conciencia de la ciberseguridad y han acompañado todo un plan de inversiones que hemos hecho con ustedes, con Forti. Pero trabajamos mucho en el phishing, en la educación constante, en usar otras herramientas, gamificación para que los usuarios aprendan. Nosotros tenemos el desafío de lo físico y de lo virtual en el día a día. Como decías vos, nosotros trabajamos casi todos remotos, en cualquier lugar, sobre cualquier red, ¿sí? No sobre redes segurizadas. Entonces, vivimos constantemente en riesgo y la verdad que tenemos un trabajo fortísimo. Todo el día es la ciberseguridad y la concientización de que desde el uno hasta el último son responsables de la seguridad, no solo de un equipo que trabaja enfocado en lo duro o en el perímetro que vos mencionabas, sino en el todo de las empresas, ¿no? Y en esto que veníamos hablando y uniéndolo con los paneles anteriores, también hablábamos de datos, todo. Digo, no es solo poner herramientas, ¿no? Esta de la concientización es decir, bueno, ¿para qué tengo que acceder? ¿Para qué la voy a usar? Y cómo la voy a compartir esa información, ¿no? Porque en definitiva, cuando uno lee las estadísticas, si uno quiere, en los últimos tiempos el ransomware o el ransom, esa extorsión, se mudó mucho más sobre el leaking de datos, sobre las brechas, sobre la publicación de la información, que sobre el cifrado de activos, ¿no? de computadoras o lo que fuese. Si bien no desaparece, pero cuando uno lee las noticias, los breach sobrepasan a esto, ¿no? Porque también usan este vector del usuario, ¿no? que hay que fortalecer. Y en esto tenemos otro tema, ¿no? Digo, se viene hablando, digo, para no caer en el cliché de faltan 5 millones de puestos de ciberseguridad en el mundo, porque si no estaríamos llorando todo el día, digamos, ¿cómo nos acercamos a poder correr esta carrera, ¿no? Yo siempre digo, nosotros en ciberseguridad jugamos con las negras, ¿no? En un juego de ajedrez. O sea, el que mueve primero es el atacante. Nosotros siempre venimos detrás del atacante. Entonces, y hoy es una carrera con toda esta tecnología que se le pone. Recién hablábamos al costado que algo que no se menciona mucho, pero que también para mí es un riesgo al mediano plazo, quizás no al corto, que es el quantum computing. Digo, eso va a hacer una disrupción en lo que conocemos hoy como Internet, como conocemos lo más importante de Internet o de nuestra privacidad, que es el cifrado, porque básicamente lo va a romper. Entonces, tenemos que buscar formas de correr esta carrera. ¿Cómo ven y en qué nos podemos apalancar desde sus perspectivas para correr esta carrera? No sé si por ahí... Si quieres yo lo puedo tomar, Adri. Y justo que has mencionado el ransomware, les voy a compartir una estadística que me encanta. Según datos que tenemos en Fortinet, más de la mitad de las empresas que recibieron un ataque de ransomware tenían 2 mecanismos de protección, firewall y antivirus. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que realmente no hay que quedarse solamente en la ciberseguridad. Hay que hacer que la empresa sea ciberresiliente. Y eso significa construir una cadena de protección como si fuera capas de cebolla de diferentes etapas, donde desde la etapa de identificación, cuando el atacante está en la dark web, nosotros podemos identificar que estamos siendo escaneados, digámoslo así. Luego viene la etapa de protección, donde ya viene el firewall, donde viene el antivirus, viene la protección de correo. Pero muy importante la etapa de detección, porque cuando un atacante entra en nuestra empresa, no lanza el ataque del día a la mañana, sino que está ahí semanas viendo cuál es nuestro activo digital más vulnerable para hacernos más daño. Entonces, hay mecanismos de detección. Y luego, lamentablemente, si el ataque se ejecuta, pues tenemos que tener una respuesta y un recovery, ¿de acuerdo? Entonces, toda esa cadena es lo que va a hacer que nuestra empresa no sea cibersegura, sino que sea ciberresiliente. Y un mensaje de cierre para acabar esta idea. Miren, no podemos prohibir el uso de inteligencia artificial en nuestras empresas. Al contrario, tiene que utilizarse, pero el mensaje es con esta ciberresiliencia que sea utilizado de manera segura. Camilo. Sí, nosotros tenemos mucho foco en la prevención, como decía Fernando, de eventos, de estar tratando constantemente de anticiparnos a alguna amenaza. Trabajamos fuertemente con Telecom en ese sentido. Monitoreamos más de 4.000 eventos por segundo, en momentos picos que realmente
nos permiten estar alertas constantemente, estar preparados. Estamos trabajando fuerte en la ciberresiliencia a nivel de infraestructura, que es la parte que también me toca, además de las aplicaciones, y también en las aplicaciones. Las aplicaciones no están libres por obsolescencia, por deuda técnica, de ser puntos de falla. Entonces, tenemos mucho foco ahí en generar esa ciberresiliencia que nombraba Fernando, ¿no? Además de componentes de hardware y lo que tenemos. Y ahí, supongamos, Sancor maneja unos datos, perdón, y arrancás de ahí si querés, pero digo, Sancor maneja datos que son muy privados, ¿no? Muy privados, muy sensibles. A ver, la resiliencia para Sancor Salud es más que tecnología. Un poco por esto que está diciendo Adri. Nada, es la capacidad de cuidar la salud de nuestros afiliados, incluso en una situación de crisis. Ellos esperan o confían en que sus datos van a estar seguros, de que van a ser atendidos siempre. Y ahí voy a algo que seguramente la mayoría escuchó en el último tiempo. Esto de que ya la pregunta no es si nos va a pasar, sino cuándo. Bueno, creo que la resiliencia implica aceptar esa realidad y estar preparados. En el caso de Sancor Salud, y un poco yendo a estos frentes o esta cadena defensiva que mencionaba Fer, lo hacemos con foco en la detección y contención de eventos de manera temprana. También teniendo planes de recuperación y continuidad de negocio claros, que después voy a reforzar, que eso, sinceramente, si yo le tendría que pedir algo a ustedes o a los que están en línea es escriban sus planes de continuidad de negocio. Ténganlos vivos, comuníquenlos, pruébenlos. Es ahí la verdadera resiliencia. Les puedo asegurar que sería el último lugar en donde quisieran improvisar. Entonces, planes de recuperación y de continuidad de negocio claros, protocolos de comunicación definidos, importantísimo, interna, externa, tener claridad de qué es lo que se va a comunicar, cómo se va a comunicar, quién lo va a comunicar. Y por último, estrategias para que el tiempo en el que no estamos operativos sea el menor posible, siempre buscando una mejora continua. La diferencia, digo esto de la improvisación, porque quizás la diferencia entre una empresa que improvisa y no es recuperarse en una hora o días o recuperarse en semanas o meses. Por eso es tan importante tener esos planes escritos. Yo, aportando a lo que ustedes dicen, ¿no? Es importante entender que hoy, y pasó a ser parte de lo que el NIST pone en su framework de ciberseguridad, agregó dos cosas, ¿no? Con el tiempo. Uno fue gobierno. La ciberseguridad tiene que tener un gobierno dentro de las organizaciones. Necesita una entidad, necesita tener un budget, necesita tener músculo, necesita tener autoridad para ejercer la función de ciberseguridad, porque aparte es un control, es parte del control interno de las compañías. Aquí hablábamos de las certificaciones, el compliance. Bueno, para tener ese compliance, mucho del control interno reside en controles de ciberseguridad, con lo cual es importante considerarlo. Y vos decías, no es si me van a atacar o no, sino cuándo. Yo diría es que ya nos están atacando, hoy por hoy. Lo que tenemos que estar es en lo que vos dijiste, Diego, de minimizar, y creo que Camilo también, minimizar el impacto, ¿no? Y es, si ocurre, porque va a ocurrir, ese impacto tiene que ser el menor, con lo cual estamos llenos de incidentes todos los días con impactos bajos o nulos, basados en automatizaciones, en herramientas, incluso en servicios gestionados que nos pueden dar los partners, incluso Telecom en este sentido, para mejorar esa postura. Basarse en conocimientos que nos traen un Fortinet, un Telecom. Y tener en cuenta que esto es muy importante para minimizar algo que les pongo como para ir cerrando en ese modelo de resiliencia. A mí me gusta algo que dice Rumsfeld, dijo hace mucho, y yo se lo digo al equipo todo el tiempo. Está lo que sé, y ahí es donde está la prevención, porque lo conozco, puedo armar reglas, puedo poner herramientas, puedo concientizar porque sé cómo funciona. Está lo que sé que no sé, y es donde vas construyendo a futuro, pero el atacante va a venir por lo que no sé que no sé.
Va a buscar ese lugar donde estoy perdido y no sé dónde está y qué va a utilizar porque está en una carrera más rápida. Entonces tomo estas palabras que me parece, y no lo hablamos nunca antes, quiero aclarar por si alguien hace una inferencia en la sala, esto de tener estos modelos de resiliencia, de RP, la importancia que tienen, ¿no? Y el partnership. Déjame sumar el partnership porque también es una parte estratégica por lo que vos decías, ¿no? Lo que no sé... la profesionalización y la constante investigación que hacen ustedes, que hace Forti y otros partners, son vitales para una alianza estratégica a nivel de ciberseguridad en empresas como la mía, bueno, tenemos que mantenerla diaria, estar en la evolución del negocio, viviendo la realidad nuestra de la Argentina, y todo eso realmente es de un valor gigante para la ciberdefensa. Porque es la extensión del conocimiento, exacto, ¿no? Exacto. Telecom, antes contábamos, tiene 8.000 sitios móviles que se gestionan a través de inteligencia para artificial. Sería imposible estar en Ahora, eso. yo lo veo para nosotros somos 50.000 identidades, esto que decíamos de usuarios, posibles puntos de acceso a la compañía, más otros cientos de miles de usuarios genéricos o privilegiados que están dando vueltas por ahí, hablando entre sistemas, más los futuros agentes, todas las APIs y todo. Digo, eso nos pone en un escenario de complejidad que hay que gestionarlo todos los días, ¿no? Tal cual, sí. ¿Y Fortinet qué piensa? ¿Piensa ayudarnos en algo, Fortinet, con todo esto? Hombre, para empezar, estamos aquí con ustedes, que es un placer. Y Muchas gracias por acompañarnos. acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, realmente, miren, nosotros, después de visitar muchos clientes en América Latina, el feedback que nos dan los clientes, les encanta el mensaje que pasamos, pero siempre nos dicen, miren, pero tenemos 3 problemas. El primer problema es que no tengo presupuesto suficiente para esto. ¿Alguien aquí tiene presupuesto infinito? Esta discusión ya la tuvimos en el Summit pasado, no la repitamos, por favor. El segundo, no tengo recursos, ¿de acuerdo? Y el tercero, las integraciones son complejas. Entonces, básicamente, para el tema de que el presupuesto es insuficiente y que las integraciones son complejas, busquen una arquitectura de plataforma, donde todo lo que está compartido comparte información y la integración es nativa. Pero para el tema de que no tenemos recursos suficientes y con skills suficientes, mencionaba los 5 millones de falta de profesionales de ciberseguridad, cuenten de verdad con los especialistas, con Telecom, con Fortinet, ¿de acuerdo? Para hacer ese servicio gestionado que les va a permitir que la ciberseguridad sea sencilla. Entonces, estamos juntos en esto y cuenten con nosotros y con este partnership que tenemos en conjunto con Telecom. Se nos acaba el tiempo, antes que nos maten. Camilo, digo, sus pensamientos finales, si quieren aclarar algo. Yo creo que es un poco lo que decías antes vos, Adri, de correrla de atrás, ¿no? En relación a los ciberdelincuentes. Está claro, ellos corren con ventaja al no tener ética, no les importa mucho el qué meten, cómo entrenan, qué utilizan. Pero bueno, sí, la realidad creo que hay que potenciar el aprovechamiento de la inteligencia artificial de nuestro lado como un aliado. Eso ya sea para la detección temprana de amenaza, para la correlación de eventos, para mejorar también la respuesta automática o las remediaciones automáticas. Me parece que hay una gran beta ahí a explotar con inteligencia artificial, pero que bueno, como siempre, da más, si querés, las fichas negras, como decía Adri. Sí. En nuestro caso, un poco lo que charlamos, ¿no? La resiliencia, siempre pensar en la forma de la ciberresiliencia, en ir a buscar ese presupuesto como sea, porque después se pueden negociar mejores precios, pero el presupuesto tiene que estar en ciberseguridad. Con él, obvio. Sí. Con Telecom también. ¿no? Con los partners. Con los partners. Y nutrirnos de ese ecosistema de partners, sin que sea enorme, pero que sea muy especializado, para que nos den ese músculo que muchas veces no tenemos en las compañías. No tenemos ni presupuesto ni capacidades infinitas, entonces hay que trabajar mucho con ustedes y ese es uno de los pilares fundamentales, ¿no? En mi visión. Y yo para cerrar el panel, digo, me parece que de todo esto lo que rescato y que creo que es importante es la colaboración, ¿no? Los equipos de ciberseguridad no tienen que mirarse el ombligo, no tienen que mirarse tampoco el ombligo como empresa, de decir, bueno, yo estoy solo en el mundo y yo me la puedo arreglar. Acá, en esto, la colaboración y buscar este partnership, esta ligazón entre profesionales de lo que es la ciberseguridad. No sé si es una industria, bueno, para algunos sí, digo, para otros es una pasión. Digo, es colaborar, ¿no? Abrirse a contar y a poder ayudarse cuando encontramos cosas que pueden prevenirle a otro de un incidente,
No porque nos pase, sino porque encontramos una IOC. Digo, hace poco nosotros estábamos muy contentos en el equipo porque publicamos por primera vez un Zero Day en virus total. Lo detectamos nosotros, hicimos toda la ingeniería reversa, todo. Obviamente nos estaban queriendo meter por algún lugar. Lo encontramos, lo analizamos y lo publicamos en virus total. Digo, dar esa pasión a los equipos, además de las herramientas, es fundamental para que esto tenga un fin o pueda contener o cumplir la función que se nos da. Así que bueno, muchas gracias a los tres por acompañarme acá. Gracias a todos por venir a nuestra casa. Y me cortaron el micrófono. No, y nos vamos y dejamos al panel siguiente. Muchas gracias. Gracias.